Queridos amigos, una vez más sean bienvenidos. Hoy quiero hacer este mensaje especial para ustedes. Quiero empezar contándoles una ilustración que leí alguna vez en un libro en donde habla de un rey que quería disfrutar un día a solas y les presentó el caso a la mayoría de sus príncipes y de sus consejeros. Los consejeros le aconsejaron que no debería ir solo, que debería llevar una guardia o alguien que esté vigilando de lejos. Pero él dijo que no estaba dispuesto a hacer eso. Entonces idearon un plan para que él se disfrazara de una persona común y corriente de su reino y pudiera ir a disfrutar. Sus concejales buscaron un caballo que nunca había entrado a palacio y que lo llevaran y lo dejaran partir hacia el donde deseaba pasar el día. Cuando fue, entró por unas montañas montando el caballo, llegó a la orilla del río, se bañó en el río y empezó a caminar entre el bosque, dejó el caballo en alguna parte y siguió caminando y caminando. Sin darse cuenta, fue sorprendido por una lluvia. Al ser sorprendido por la lluvia, empezó a buscar al caballo y el caballo no estaba por la razón de que los rayos habían hecho que el caballo se espante y no podía encontrar el caballo. Entonces él empezó a buscar el caballo y cuando ya estaba tarde, el sol se había puesto, empezó a oscurecerse. Entonces el rey, desesperado, empezó a buscar una aldea donde quedarse, donde pasar la noche, algún lugar. Después de haber caminado y haberse caído en el barro, haber pasado muchos obstáculos, llegó a una villa, a un pueblo pequeño, donde sí había posadas, había lo que se llama alojamientos, pero no había lugar para él. Todos estaban ocupados. Al no poder encontrar un espacio para poder pasar la noche, se acercó a una pequeña cabaña. En esa cabaña vivía una anciana que no tenía más que unos cuantas telas viejas, paja de trigo y algunos cueros o pieles de animales. El rey le suplicó que le dejara pasar la noche en ese lugar. Ella le dijo: yo no tengo comunidades, no puedo darte hospedaje, pero si tú gustas, pasa la noche aquí. Pasó la noche. Al siguiente día, el rey se levantó y le agradeció y le dijo: ¿sabes qué? Tú eres la única que me has dejado pasar la noche aquí en este lugar. Yo soy el rey de aquí, del reino, yo soy tu rey. Así que yo voy a hacer que este lugar, esta cabaña, sea una mansión y pases tus últimos días muy feliz y vivas como se debe. Cuando llegó a su reino, lo primero que hizo fue dar la orden para que puedan construirle una mansión a esta anciana y puedan darle todo hasta los últimos días de su vida. Cuando nosotros leemos en el libro de San Juan, el capítulo 1, San Juan capítulo 1, el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús un día decidió venir, y no porque a él se le dio la gana, pero en algún momento Dios decidió que tendría que rescatar a la raza humana. Jesús se vistió de la naturaleza humana para poder de esa forma salvarnos a nosotros. Entonces él decidió venir, sí, humano como nosotros, nació. Pero aquella noche, cuando venía en Belén a buscar los padres de Jesús, los padres terrenales, no encontraban, dice, hospedaje. Y sabemos bien que en la historia de Israel los sacerdotes le trataron mal. Siempre trataban de incriminarle en todo. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de seres humanos tenemos en nosotros orgullo, egoísmo. No queremos renunciar a lo que somos. Cuando vemos a alguien que es diferente o que trata de hacer las cosas diferentes, sentimos muchas veces que lo que hacemos está siendo amenazado, o que podemos quizás dejar de ser las personas que éramos antes. Los sacerdotes pensaban que Jesús era una amenaza para sus ministerios, para el liderazgo que tenían, pero la Biblia bien claro dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y cuando habla de eso es que
Jesús vino a nacer del linaje de Israel para salvar al pueblo de Israel. Era una promesa anunciada por los profetas desde hace muchos años. Venir a los suyos y que los suyos no te reciban sería realmente frustrante. Pero Jesús vino y sigue viniendo, sin importar de que estas fechas, sea o no sea el día del nacimiento de Jesús, sin importar de que celebres o no celebres Navidad. Lo importante es que en estas fechas recordamos que un día Jesús vino a nacer, vino a ser como nosotros, como personas, para que de esa forma nosotros encontremos la felicidad, la alegría y la paz. Ha venido hasta ti. ¿Lo recibirás en tu corazón? ¿O simplemente lo ignorarás, dejarás que pase? ¿Habrá lugar en tu corazón para él? ¿O ya estará ocupado? Igual que esas posadas, esos hoteles, esos hospedajes que había ese tiempo, todos estaban ocupados. No había. Y sabes, a veces la gente que, igual como esa cabaña de esa anciana que acabo de narrar, a veces la gente que menos se piensa recibe a Jesús. A veces la gente que está en las cantinas, en los bares, a veces la gente que la sociedad lo tiene a un lado, esa gente recibe a Jesús y Jesús transforma. Uno de los ejemplos de que todo lo que Jesús toca es transformado es Belén. Belén ahora es una de las ciudades más importantes de Israel, de Palestina y más importantes del mundo. Y entonces, antes era insignificante, era Belén. Pocas veces se menciona en la Biblia antes del nacimiento de Jesús Belén, pero después llegó a ser una de las más importantes, no solamente de Palestina, sino del mundo entero. Es que cuando llega Jesús a tu vida realmente le da valor y le da sentido a las cosas. Tú tienes una decisión en estas fechas: seguir viviendo tu vida como siempre has querido o aceptarle a Jesús. Que esta Navidad, más allá de dar regalos a los demás, más allá de que te den regalos a ti, ¿por qué no hacer un regalo a Jesús? Porque si vamos a la realidad de la Biblia, los regalos fueron para Jesús, no para otras personas. Lo más importante que puedes hacer ahora es hacer un regalo a Jesús. Yo quiero orar por ti, pero antes de eso yo quiero, para ti que quizás estás interesado en estas fechas, que lo pases bien, que estés tranquilo, que lo pases feliz, sin olvidar que el que nació realmente, el punto central, si tú quieres verlo así, es Jesús, no las otras cosas. Las otras cosas van a pasar, pero es Jesús realmente quien da sentido a la vida. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias porque nos dio la oportunidad de estudiar tu palabra. Te recibimos en nuestros corazones, Señor, porque te estás uniendo a lo suyo, no estás usurpando, estás viniendo a tus hijos. Hay muchos de tus hijos aquí, Señor, que te están pidiendo, te han estado pidiendo hace mucho tiempo. Y necesito, Señor, necesitamos que vengas a nosotros una vez más y podamos ser hechos hijos tuyos. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.